Seguimos en Desayunos Informales y les hablábamos de algo que sucedió antenoche, es el saqueo al supermercado en Malvin Norte. Fue cerca de las 22 horas, 20 personas fueron a saquear el supermercado, hay 5 personas detenidas por la policía. En ese momento no había clientes y quedaban pocos de los trabajadores que al ver toda esa gente que se acercaba y rompía todo, se escondieron en una de las oficinas. Se llevaron varias botellas, teléfonos celulares, además también 2 cajas registradoras. Fue como un desbunde, ¿no? Porque, o sea, ver venir como trabajador 20 personas que te destrozan todo, increíble. Bueno, fue un horario que por suerte no había clientes porque estaba cerrado. Además no estamos acostumbrados para nada a ver estas imágenes. No. Creo que las únicas que había visto de este tipo eran equipos de fútbol argentinos que habían llegado y saqueado estaciones de servicio en la ruta y demás, ¿no? Hinchas de los grandes nuestros también lo hicieron. Bueno, también, sí. es verdad. Sí, también, o si no, cosas como lo que sucedió en el 2001, diciembre de 2001 en Argentina, ¿no? Exacto, sí, pero no habíamos visto, digamos así, en un barrio y por suerte, gente de la zona. Estábamos acostumbrados y esperemos no acostumbrarnos tampoco. Pero muy bien, les hablábamos también que están las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Ya venimos con Robert Parrado. Este espacio es presentado por Fiat. Fiat, vas confiado. Robert, buenos días, gracias por venir, por acompañarnos. Un gusto compartir con ustedes Bueno, este rato. un placer. Muy bien, bueno, hablemos un poco de estas cifras entonces que dio a conocer el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. ¿Es para alarmarnos? Hablamos de 12 asesinatos más en el 2015 en relación al mismo periodo de 2014. Es un semestre, ¿no? Sí. Los datos del Ministerio son del primer semestre. 2 cosas que creo que hay que puntualizar antes. Desde el 2004 para acá se tiene información. Que eso ya es muy relevante. Claro. Esto permite tener este tipo de discusiones e ir analizando. Yo siempre digo que fue muy bueno en el 2004 la aparición de este tipo de información, hacerlo público, conocerlo, o sea, poder medirlo desde la ciudadanía, qué está pasando en materia de seguridad pública. Yo creo que el Ministerio del Interior en ese sentido hace un esfuerzo importante en optimizar la información, pero sigo pensando que nos falta mucho todavía como para poder analizarlo en profundidad y generar en ese marco políticas en materia de seguridad. Robert, perdón, una cosita chiquita sobre esto, porque hoy en el semanario Búsqueda se da cuenta de la diferencia de opiniones que hay entre el director del observatorio y el ministro. Sí, Don Ángelo. El ministro dice que van a cambiar la metodología porque está mal hecha la muestra. Y por otro lado, Don Ángelo dice, no, las estamos haciendo bien, a tal punto las hago bien que el ministerio me está pagando el doctorado en Inglaterra. No es la primera vez que pasa. Tengamos presente que Rafael Paternain, que fue quien gestó, generó esta propuesta, y a quien uno le reconoce toda la formación y el diseño y ejecución de esta tarea. Yo creo que hay dificultades. ¿Por qué? Porque son datos administrativos que recoge el personal policial que no tiene la capacitación en profundidad como para poder manejar los datos de una forma ordenada, clara, con buena metodología. Y después, a nivel del observatorio, que es donde están los profesionales en esta materia, cuesta una enormidad a veces cerrar papas, boniatos con datos ciertos y serios, pero es una aproximación. O sea, es una exploración en materia de los datos que tenemos de seguridad pública, y ahí hay dificultades. Porque si uno se pone a pensar, dice, bueno, uno ve que hay 2.000 hurtos de vehículos. No sabemos si son de alta gama, en qué zona. Y uno cuando lo mira dice, a mí me gustaría saberlo, porque eso me permitiría autocuidado. ¿Tener esos datos? Yo creo que el Ministerio los tiene, la dificultad es relevarlos. Procesar todo procesarlos. y presentar, es como la violencia doméstica. ¿Cuántos casos hay repetidos que la misma persona haya denunciado una situación y eso está en el globo de la enorme cantidad de denuncias que hay? Lo mismo cuando se nos muestran zonas de Montevideo. Bueno, uno diría, a mí me gustaría saber qué cantidad de personal tengo, qué cantidad de patrulleros, qué recursos le estoy dando. Esas cosas como que sentís que faltan, que merecería tener una mirada mucho más profunda. Creo que los datos están, y creo que Bonomi genera de alguna manera una autocrítica velada, porque le está costando una enormidad manejar las cifras. O sea, a veces nos hablan de que se está estabilizando, a veces nos dicen que hay que esperar porque es una tendencia, a veces no. Entonces vos como analista del tema te cuestionás, o sea, ¿qué está pasando? Vean, estamos viendo, Robert, la tasa de es lo que homicidio veíamos por seccional.
Que realmente estos datos son interesantes porque es la primera vez que aparecen de esta manera, pero compararlos con México, con Venezuela, con Colombia, digo, yo creo que la comparación tiene que ser con nosotros mismos porque tiene que ver. No, porque salió en el diario El País justamente que los barrios de la capital con la tasa de homicidios eran como Brasil y México las más complicadas, que los que vemos que están justamente con más homicidios son Casaballe, Piedras Blancas y Conciliación. Sí, Claro, seccional 17, 18 y 19, ¿no? Claro, que son, si uno mira, dice, bueno, el seccional 24, hay lugares que uno ya sabe que están en esa categoría de zona roja, zona complicada, punto caliente, poner el nombre que quieran, Ahora, pero de alguna manera... Para ordenar, esto es tasa de homicidios por seccional referido al primer semestre. Al primer semestre 2015. Y primera vez que aparece de esta manera, lo cual también es valioso, pues si vos lo pensás en términos de autocuidado, vos decís, bueno, yo no vivo ahí, salvo que pase por ahí, pero puede pasar. Digo, depende de tu trabajo, tus tareas. ¿Qué pero tan podés ser relevante es víctima que la mayoría de los homicidios sean ajuste de cuenta? Y yo ahí tengo, digo, algunas reservas, digo, porque recuerden que el Ministerio del Interior, cuando te habla de ajuste de cuentas, te dice que es muy difícil investigarlo. Recuerden que hubo una jueza incluso que decía que eran homicidios de segunda categoría, pues no se investigaban con la misma intensidad. Creo que era la doctora de Vargas. Ahora... Son homicidios, chao. Son homicidios igualitos. Acá no hay muerto de primera, porque tienen ¿no? familias atrás, hijos, parientes, digo, o sea, más allá de en el circuito que estén del punto de vista delictivo. Ahora, perdón que te corte, Sí, cómo no. Robert, pero recién decías, bueno, capaz que si no vivís ahí, y a menos que sea por trabajo, tratar de no pasar por esas zonas. Lo mismo pasó, este supermercado que estábamos viendo, fue en Hipólito Yrigoyen e Iguá, que hace unos días también había salido que era una de las zonas con más rapiñas para los que pasaban por ahí en auto o caminando. Entonces, ¿somos nosotros que no tenemos que movernos ahí? No, ¿O es donde tiene que llevar el Ministerio del Claro, ahí es Interior? donde uno presume que el Ministerio tiene que saturar, tener equipos y hacer diferencias de trabajo. Hay lugares donde de repente precisás policía montada, hay lugares donde precisarías vehículos de cámaras y buena respuesta. Para proteger además a los que sí viven ahí y sí trabajan ahí. Gente que es buena gente, que labura y que está ahí también. Pero yo lo que te decía es que a veces te puedes enfrentar a daños colaterales. Los dos funcionarios que estaban en el lugar donde se saqueó son víctimas de esa situación general, pero además eso es, vos tenés víctimas directas, que es quien sufre directamente el evento delictivo. Después tenés víctimas indirectas y terceros afectados. Y depende en la comunidad donde estás inserto. Entonces yo sacaba algunos números muy por arribita antes de venir y decís, bueno, tenés 53.000 hurtos, 135 violaciones, 10.500 rapiñas, 16.000 casos de violencia doméstica, casi 10.000 daños. Multiplicás esto y te da un número más o menos en este semestre, entre víctimas directas, indirectas y terceros afectados, de más o menos 300.000 personas. Es un número importante. Si uno hace un acumulativo, eso impacta desde el punto de vista psicoemocional también en vos, o sea, desde el punto de vista del trauma que te genera un evento de esta característica, que no sabes si venía con armas, qué te iban a hacer, qué iba a pasar. No se sigue la noticia, por lo menos la mayoría de las veces al aire, pero cuando uno tiene la posibilidad de ir a entrevistar a esa gente, muchísimos terminan con una licencia psiquiátrica larguísima porque no superan. Y que eso no está todavía lo suficientemente atendido a nivel salud. Porque el tema de seguridad pública es un tema de salud pública, obviamente es un tema de seguridad pública, pero hay actores que de repente son más silenciosos, como el Ministerio de Salud Pública, que debería tener un servicio de respuesta, porque vos vas a pedir, vas a consulta, decís, tengo tal problema. Arrancaste de nuevo con una adicción, te pechaste de nuevo con el alcohol, tenés problema de violencia doméstica, tenés dificultad en tu pareja, el médico lo ve como algo que no lo asocia con una rapiña y que sea el post-trauma, que puede ser inmediato, 0 a 3 meses, hasta los 6 meses o cerca de los 2 años. Parrado, eso es importante. Decías al comienzo que tenemos datos de 2004 y que lo valorabas como positivamente. Pues mirando este semestre 2015, ¿cómo venimos en la ecuación? ¿Venimos mejor? La tendencia. Yo creo que se mantiene, si bien cuando uno es juez y parte, digo, esa autoridad, y eso es lo que hablábamos de Bonomi, que de alguna forma busca darle un marco, porque claro, los números son difíciles, más cuando hay promesas electorales de por medio también, ¿no? Que se hablaba de reducir un 30%. Pero hay datos fríos, de 2004 a 2015. Ahora, estos datos... vos tenés aumento. En el hurto es casi irrelevante tomarlo en cuenta, porque seamos conscientes, hay un 15, un 30% de cifra oscura, pero hay un montón de gente que no denuncia hurtos. O sea que el hurto casi que no tiene la relevancia en la investigación. La rapiña se mantiene, o sea, hay un aumento. Entonces vos decís, bueno,
¿Dónde se está dando? Entonces aparecen algunos argumentos. Te dicen se rapiña más cerca del lugar donde vive porque hay mejor control. Y es real, hay un poco más cámaras, eso hace que se corra el delito. Quizás por eso se fue hacia el norte. Hacia el norte y hacia el interior del país. Claro. Eso también es un tema. Vos tenés que reforzar otras estructuras policiales y preparar el lugar donde potencialmente puede llegar Guarteche, lo decía, es un efecto globo, cuando apretás un globo y se infla. Se van para otro lado. Y además le quitas experiencia, desmejora la calidad del trabajo delictivo del delincuente, por decirlo de alguna manera. O sea, una persona que se dedicaba al arrebato en la Ciudad Vieja, su vuelo de delito va a cambiar, va a mutar, va a tener menos experiencia, puede ser más peligroso. O sea, a veces esas cosas hay que estudiarlas. No basta con la mirada policial, hay que darle una mirada interdisciplinaria. Y en estos casos, sumado a lo que tú me preguntabas, yo creo que hay un aumento, se mantiene y todavía no estamos viendo el resultado que nos plantea la autoridad. Más recursos económicos, más móviles, más policías. Ahí tenemos que cuestionarnos la capacitación, educación al ingreso, seguimiento, ver si ese personal está cómodo, si tiene una estructura saludable en su función, cómo lo vemos, qué hacemos. O sea, hay mucho más que la cifra fría que se nos presenta. O sea, que al mirarlo hay que decir, bueno, me falta. Ministro, me gustaría poder tener una conversación para que me profundice estos datos. Estoy seguro que los tiene, o por lo menos para aportarle. Claro. Eso creo que bueno, cualquier lo vamos a ciudadano preguntar lo al ministro cuando venga. ¿Cómo no? Robert Parlado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Robert. Chau, chau. 4 minutos faltan para las 9 de la mañana. Momento de